A finales del siglo XX, en la tranquila y conservadora ciudad australiana de Aberdeen, vivía una mujer enigmática. Su nombre era Catherine Mary Knight. Para muchos, era simplemente una madre de 4 hijos, una figura que podía parecer afable y modesta. Sin embargo, bajo esa fachada de normalidad rural, se escondía una psique compleja, impulsada por pasiones oscuras y peligrosas. Ella amaba su trabajo en el matadero local, el contacto con la carne y, sobre todo, su impresionante colección de cuchillos. Los utilizaba con destreza en su labor diaria, y cada noche se los llevaba a casa, donde los limpiaba, afilaba y pulía con un ritual casi devocional. Ella miraba el brillo frío de las hojas y en su mente alimentaba una fantasía sombría. Soñaba con el día en que pudiera utilizar esa habilidad no en el ganado, sino en alguien más. La lista de los hombres en su vida era larga, marcada por la inestabilidad. Un bebedor, un mujeriego, un tirano. Cada uno era una elección equivocada. Ella era consciente de su mala suerte en el amor, pero en el fondo, esa constante decepción parecía importarle poco, pues servía como excusa para alimentar aquella oscura colección. Para entender esta psique, debemos retroceder a sus orígenes. Catherine Mary Knight nació el 24 de octubre de 1955, en ese mismo pequeño pueblo de Aberdeen, Australia. Creció en un entorno familiar disfuncional. Su madre, Barbara Raffan, buscó consuelo en los brazos de su jefe y esposo de otra, Ken Knight, después de un matrimonio infeliz. El escándalo resultante en el conservador Aberdeen forzó a Barbara y Ken a dejar atrás a los hijos del primer matrimonio de Barbara y mudarse a Moray, buscando un nuevo comienzo. La propia Catherine fue una de las gemelas que nacieron de esta nueva unión. Pero el nuevo comienzo no trajo paz. El padrastro de Catherine, Ken Knight, era un alcohólico que a menudo la aterrorizaba. Bárbara, hundida en su propia miseria y soledad, compartía con sus hijas su odio por los hombres y el sexo, narrando su vida íntima en lugar de cuentos de hadas. Sin saberlo, estaba sembrando profundas heridas psicológicas en sus hijas. La semilla de la sombra se plantó definitivamente cuando Catherine, con solo 9 años, se quejó ante su madre de los abusos de uno de los amantes de Bárbara. La respuesta fue un escalofriante: «Aguántate y deja de quejarte». A partir de una edad muy temprana, Catherine fue víctima de agresiones sexuales por parte de varios miembros de su familia. Esta pesadilla duró hasta que cumplió los 11 años. La violencia dejó una huella indeleble en su mente, formándola como una niña solitaria, problemática y, según sus compañeros en la escuela secundaria de Muswell Brook, cruel y alocada. El temor que infundía era evidente. Esta fue la génesis de un camino que, inevitablemente, conduciría a la tragedia. La niñez de Catherine fue un camino de constante exposición a la hostilidad y la indiferencia, un terreno fértil para el desarrollo de la agresión. Ella no solo fue testigo de la infelicidad de su madre, Bárbara, quien canalizaba su desdicha compartiendo con sus hijas su resentimiento hacia los hombres y las relaciones íntimas, sino que también fue una víctima directa. El hogar, lejos de ser un refugio, se convirtió en una fuente de profunda toxicidad, donde el trauma era la única herencia. El abuso sexual sistemático por parte de varios miembros de la familia, que se prolongó hasta que Catherine cumplió los 11 años, dejó una cicatriz psíquica imborrable. El momento crucial llegó cuando, con tan solo 9 años, buscó consuelo en su madre tras ser acosada por uno de sus amantes, solo para recibir una orden brutal de aguantarse y dejar de quejarse. Esta negación de apoyo materno fue un quiebre devastador, forzando a la niña a internalizar su dolor y a desconfiar de cualquier figura de protección. Estas experiencias moldearon su personalidad. Catherine creció como una solitaria y alborotadora. En la escuela secundaria de Muswell Brook, sus compañeros la describían como una joven cruel y sin cabeza. La temían, pues sabían que su temperamento era volátil y que cualquier cosa podía esperarse de ella. Si su estado de ánimo no era el adecuado, se desquitaba acosando a los niños más pequeños. La violencia escaló hasta el punto de que, en una ocasión,
atacó a un chico con un arma, resultando herida por un profesor que, según se determinó más tarde, actuó en legítima defensa. A pesar de estos brotes de agresión, la dualidad de su carácter permitía que, en sus días buenos, su capacidad intelectual se manifestara en sus estudios, llegando incluso a recibir un premio académico. Sin embargo, el ambiente caótico de su vida la arrastró. A los 15 años, abandonó la escuela secundaria sin haber aprendido a leer o a escribir. Poco después de dejar los estudios, probó suerte como cortadora en una fábrica de costura, pero su verdadera ambición apuntaba a otro lado. Un año más tarde, logró unirse a la plantilla del matadero local para cortar subproductos. Para Catherine, este trabajo no era una mera ocupación, sino la realización de un anhelado sueño. Comenzó como limpiadora, pero en el lapso de un mes, su ascenso fue rápido. Primero a la sección de despiece de huesos, y en pocas semanas, le fue entregado su propio juego de cuchillos de carnicero. Este kit se convirtió en un objeto de inmenso orgullo. A diferencia de sus compañeros, ella se negaba a dejar sus herramientas en el trabajo. Al terminar su turno, los llevaba a casa, los lavaba y los colgaba cuidadosamente sobre su cama, asegurándose de que estuvieran siempre a su alcance. Esta costumbre la acompañaría en cada mudanza, un símbolo tangible de su creciente obsesión. A pesar de esta peculiaridad, sus colegas la recordaban como una compañera agradable y bondadosa, aunque sí notaban su extraña fascinación por observar el sacrificio de cerdos. La semilla de la sombra estaba enraizada, y su oficio le proporcionaba tanto las herramientas como la experiencia para que, un día, germinara la pesadilla. El destino de Catherine dio un giro aparentemente positivo en 1973, cuando conoció a David Stanford Kellett, un compañero de trabajo en el matadero de 38 años. Rápidamente, se inició una relación marcada por la turbulencia, un carrusel de emociones intensas. Era un patrón volátil, posiblemente alimentado por la inclinación de David a beber en exceso o por las crecientes excentricidades de Catherine. Lo que quedó claro desde el principio fue el dominio total de Catherine sobre su pareja. Si David se veía envuelto en una riña, ella no dudaba en unirse, apoyándolo con sus propios puños. Esta dinámica no hizo más que despertar la agresividad que Catherine había albergado desde su adolescencia. Pronto, en Aberdeen, era conocida por su disposición a retar a un enfrentamiento armado a cualquiera que la molestara. En 1974, a instancias de Catherine, la pareja decidió casarse. La ceremonia fue modesta, celebrada en una pequeña iglesia en las afueras del pueblo, a la que llegaron en la motocicleta de Catherine. Antes de que comenzara el ritual, la madre de Catherine, Bárbara, se acercó a David y le lanzó una advertencia escalofriante. Le aconsejó estar en guardia, pues si hacía algo mal, ella podría acabar con su vida, instándole a no seguirle el juego, porque ella lo mataría. David, cegado por el enamoramiento, desoyó el consejo de su futura suegra. Fue un error. El matrimonio reveló el lado oscuro que Catherine había mantenido parcialmente oculto. Ya no era la joven tierna y agradable, se mostraba abiertamente cruel. En la misma noche de bodas, la recién casada casi estrangula a David, porque éste se durmió después de haber tenido relaciones 3 veces. La escalada de violencia fue rápida y brutal. Una vez, en las últimas etapas de un embarazo, Catherine golpeó a David con una sartén caliente en la mejilla, fracturándole el cráneo, simplemente porque él regresó a casa media hora tarde de una competición de dardos. Tras el asalto, ella quemó toda su ropa y calzado. La convivencia se convirtió en una constante amenaza. David contó que una mañana se despertó y encontró a Catherine sentada sobre su pecho, sosteniendo un cuchillo contra su garganta. La mujer bromeó, sugiriendo que su vida estaba en sus manos y que podía arrebatársela en cualquier momento mientras dormía. Aterrorizado por su propia seguridad, Kellett huyó. Tuvo que pasar mucho tiempo en rehabilitación debido a la grave fractura de cráneo que le había provocado. Inmediatamente, David presentó una denuncia policial. Sin embargo, de forma inexplicable, Catherine logró persuadirlo para que retirara los cargos y reanudaran la relación. El cómo lo consiguió sigue siendo un misterio. A pesar de todo,
En mayo de 1976, la pareja dio la bienvenida a su primera hija, a la que llamaron Melissa Ann. No obstante, el nacimiento no logró detener el ciclo destructivo. Poco después, Kellett, incapaz de soportar más la violencia, dejó a Catherine con la niña, se fue con otra mujer y finalmente se mudó a Queensland. La prueba de fuego había terminado, pero las cicatrices ya estaban marcadas. La marcha de David Kellett no trajo calma a Catherine. Por el contrario, desató una nueva fase de inestabilidad emocional que la sumió en una profunda crisis. La depresión posparto, sumada a las cicatrices de su propia infancia traumática, se manifestó en un comportamiento cada vez más errático y peligroso. La pequeña Melissa Ann, de tan solo unos meses, se convirtió, de manera inquietante, en el foco de su angustia. El estrés y la soledad la llevaron a cometer actos que, en retrospectiva, eran desesperados llamados de auxilio. Un día, en un arrebato de ira y desesperación, comenzó a empujar de forma violenta el cochecito de su hija. El incidente fue tan notorio que alguien dio aviso, resultando en su hospitalización para una evaluación psiquiátrica. Los médicos diagnosticaron su estado con claridad. Sufría una depresión posparto grave y una neurosis obsesiva con tendencias psicópatas. Se consideró que era un peligro potencial para sí misma y para su hija. Sin embargo, lo más aterrador estaba aún por ocurrir. Poco después de ser dada de alta, la situación alcanzó un punto crítico. En un acto de desesperación que rozaba lo impensable, Catherine llevó a su bebé, Melissa Ann, a las vías del tren. Su intención, tal como lo reveló posteriormente, era clara y escalofriante: acabar con la vida de su hija y luego con la suya. Afortunadamente, un empleado del ferrocarril la vio a tiempo y logró arrebatarle a la niña de los brazos, salvándolas a ambas de un final trágico. La policía intervino de inmediato y Catherine fue arrestada. Este segundo arresto, tras el asalto a Kellett, fue un claro indicador de su creciente inestabilidad. A pesar de la gravedad del incidente, la falta de estructuras de apoyo efectivas y la aparente celeridad del sistema de salud mental de la época hicieron que, inexplicablemente, fuera dada de alta del hospital psiquiátrico poco después, con apenas seguimiento. Kellett, al enterarse de la gravedad de lo sucedido y sintiéndose responsable de la seguridad de su hija, decidió volver. La reunión no fue impulsada por el amor, sino por el miedo y la obligación paternal. Este regreso temporal solo sirvió para prolongar el ciclo de abuso. La relación era ya una cuerda tensa que amenazaba con romperse en cualquier momento, evidenciando que el patrón de violencia de Catherine no era un simple arrebato, sino una característica inherente y profundamente arraigada. La tragedia se cernía sobre ellos, y la sociedad, por segunda vez, fallaba en reconocer la verdadera magnitud del peligro que representaba. La vida de Catherine, después de su segundo arresto, fue una montaña rusa de inestabilidad y violencia. A pesar de los incidentes que amenazaban la vida de su hija y de su exmarido, el sistema judicial y de salud mental no logró contenerla de manera efectiva. La tragedia se evitó por poco, pero la agresividad de Catherine estaba lejos de ser mitigada. El patrón de la coacción y la amenaza se hizo evidente poco después de ser dada de alta. En un incidente que parecía sacado de un thriller, Catherine se abalanzó sobre una joven con un cuchillo, exigiéndole que la llevara hasta David Kellett. Este acto, que la hizo tomar una rehén improvisada, culminó en un nuevo arresto y en su posterior internamiento en el Hospital Psiquiátrico de Morisset. Durante su estancia, su estado mental fue evaluado más de cerca. Fue allí donde, con una franqueza escalofriante, confesó a su médico sus verdaderas intenciones. No solo deseaba la muerte de su esposo, David, sino también la de su suegra. Estas declaraciones, si bien alarmantes, no impidieron que Kellett se involucrara en su liberación. Convencido por las súplicas o manipulaciones de Catherine, y quizás todavía sintiendo una obligación de proteger a su hija, David regresó a su lado. El sistema acordó liberarla bajo la custodia de su suegra, una mujer que ya había advertido a David sobre el peligro que representaba Catherine. Parecía una ironía cruel. Tras su liberación, se mudaron a Queensland, una aparente búsqueda de paz lejos de Aberdeen.
en Ipswich, intentaron reanudar una vida normal. Catherine, haciendo un esfuerzo, encontró trabajo en un matadero local, volviendo a su elemento, rodeada de las herramientas que tanto amaba. La vida continuó, y en 1983, la pareja dio la bienvenida a su segunda hija, Natasha Marie. A pesar del nuevo nacimiento y del cambio de escenario, la violencia estaba siempre latente bajo la superficie. Kellett, exhausto por el abuso y el terror constantes, finalmente tomó la decisión irreversible. En 1984, abandonó a Catherine, llevándose consigo a sus dos hijas. Esta vez, fue una separación definitiva. Para Catherine, esta ruptura significó un regreso a sus raíces. Dejó Queensland y se estableció de nuevo en Aberdeen. Consiguió un pequeño subsidio por invalidez tras una lesión en la espalda, lo que le permitió comprar una modesta casa en una zona rural. Esta casa, aunque suya, se convertiría en un reflejo físico de su mente turbulenta. Una morada donde el peligro y la obsesión por la carnicería se hicieron parte de la decoración. La tranquilidad rural era solo un engaño. El verdadero terror habitaba dentro. Tras la separación definitiva de David Kellett en 1984, Catherine regresó a su ciudad natal, Aberdeen, en Nueva Gales del Sur. Un revés de la fortuna, una lesión de espalda, la obligó a dejar su amado trabajo en el matadero, pero le proporcionó una pensión por invalidez y con ello la capacidad de comprar su propia casa. Esta modesta morada, ubicada en el tranquilo entorno rural, se convirtió en una extensión de su mundo interior. Un santuario de obsesión y amenaza. La casa de Catherine era peculiar. Encima de su cama no colgaban cuadros familiares o recuerdos agradables, sino su preciada colección de cuchillos de carnicero, colgados con un macabro orden. En el porche, como si fuera una pieza de decoración rústica, dejaba a la vista una guadaña. Era un entorno que combinaba la placidez del campo con una sutil, pero constante, aura de peligro. Aunque su vida laboral había terminado, su búsqueda de compañía masculina no cesó. En 1986, Catherine conoció a David Saunders, un minero del carbón, en el pub local. Saunders, atraído por el magnetismo caótico de Catherine, se mudó con ella a su casa. Inicialmente, la relación se desarrolló como una intensa montaña rusa emocional, característica de Catherine. Ella lo mimaba con atención y afecto, pero esta dulzura era la calma antes de la tormenta. La dinámica pronto se volvió tóxica. Catherine era celosa hasta el extremo. No podía soportar la idea de que Saunders hablara o siquiera mirara a otras mujeres. Su furia, cuando se desataba, era incontrolable, y Saunders se encontró rápidamente inmerso en un ciclo familiar de abuso. A menudo lo echaba de casa en medio de la noche, solo para suplicarle con lágrimas que regresara a la mañana siguiente. Esta manipulación emocional lo mantenía atrapado en la relación. Sin embargo, Saunders pronto se enfrentaría a la escalofriante realidad de la psicopatía de Catherine. Ella no se limitaba a la violencia doméstica. Su crueldad se extendía a los seres más vulnerables. Este patrón de celos y explosiones estaba a punto de alcanzar un nuevo nivel, uno que revelaría la profundidad de su perturbación y la naturaleza sádica que acechaba en su interior. La tranquila casa rural era, de hecho, el escenario para la preparación de un terror mucho mayor. La relación de Catherine con David Saunders continuó su descenso a la oscuridad. El amor se había transformado en una posesión obsesiva por parte de ella, y cualquier señal de independencia o afecto de Saunders hacia otra persona encendía la llama de su ira. Los celos de Catherine no conocían límites, y ella no dudaba en utilizar el terror psicológico como herramienta de control. Un día, Saunders regresó a casa para encontrarse con una escena de una crueldad heladora. Catherine, en un acto que anunciaba la atrocidad futura, había degollado a su querido cachorro. Cuando Saunders, horrorizado, le preguntó por qué lo había hecho, ella le respondió con una frialdad absoluta. Quería que supieras lo que se siente perder algo que amas. La próxima vez, serás tú. Este incidente no fue un arrebato impulsivo, sino una demostración calculada de poder y una amenaza directa envuelta en el simbolismo de su profesión. La lección del cachorro
Fue el punto de inflexión que demostró que la violencia de Catherine no era solo doméstica, sino un componente sádico de su carácter. A pesar del peligro evidente, la vida compartida continuó, y en 1988, Catherine dio a luz a su tercer hijo. Sin embargo, ni siquiera la llegada de un nuevo ser pudo suavizar su naturaleza agresiva. El ciclo de violencia alcanzó su punto álgido poco después. En un enfrentamiento particularmente brutal, Catherine atacó a Saunders con una violencia inimaginable. Primero, le golpeó el rostro con una plancha caliente, causándole heridas graves. No contenta con eso, tomó unas tijeras y se las clavó en el abdomen. Aunque las heridas no fueron mortales, la intención era clara y aterradora. El ataque con las tijeras fue la gota que colmó el vaso para Saunders. Comprendió que su vida estaba en juego. Finalmente, logró escapar de la relación tóxica y se escondió. La huida de Saunders desencadenó en Catherine una reacción extrema. Encontrándose sola y rechazada, intentó quitarse la vida. Este acto, si bien trágico, a menudo era una táctica manipuladora en su ciclo de abuso, diseñada para atraer de nuevo a sus parejas o para ganar la simpatía y el control emocional. Aunque sobrevivió al intento, las autoridades no intervinieron de manera significativa. La historia de Catherine con David Saunders terminó, dejando tras de sí más cicatrices y confirmando el patrón. Cada relación era un escalón más en la escalera de la agresión. El siguiente hombre en su vida, John Chillingworth, ignoraría estas claras señales de advertencia. El ciclo de la violencia y la búsqueda de afecto de Catherine no se detuvo con la huida de David Saunders. A pesar de los incidentes y las amenazas de muerte, ella continuaba buscando un sustituto para llenar el vacío emocional que la atormentaba. Su siguiente objetivo fue John Chillingworth. Lo conoció en un centro de rehabilitación, un lugar donde, irónicamente, se esperaba que ambos encontraran la curación, no una nueva espiral de destrucción. Rápidamente, entablaron una relación. John, quizás atraído por la intensidad de Catherine o ignorante de su oscuro pasado, se mudó con ella a su casa. La llegada de John trajo un breve respiro de normalidad. En 1991, Catherine dio a luz a su cuarto hijo, Eric. Sin embargo, el patrón se repitió inevitablemente. La personalidad controladora y agresiva de Catherine resurgió, y las peleas se hicieron habituales. Chillingworth, a diferencia de sus predecesores, no era un hombre pasivo. Cuando Catherine lo agredió, él respondió a la violencia. Este intercambio de golpes supuso el fin de la relación. El quiebre fue provocado por el hecho de que John se atrevió a defenderse, un desafío a la autoridad que Catherine no toleraría. En 1994, Catherine conoció a quien sería su última pareja y la víctima de su acto más atroz, John Charles Thomas Price. Price, un trabajador de 44 años en la mina, estaba plenamente al tanto de la notoria reputación de Catherine en Aberdeen. La gente del pueblo no se callaba. Conocían sus antecedentes de abusos, amenazas y violencia con cuchillos. Le advirtieron de los riesgos de involucrarse con ella. Pero Price, como muchos hombres antes que él, ignoró las señales de advertencia. Tal vez pensó que podría ser el hombre que la arreglaría o que su propio carácter fuerte la contendría. John Price decidió ignorar las historias y comenzó una relación con Catherine. La convivencia se estableció en su casa de Aberdeen. Desde el inicio, las discusiones y las peleas eran una constante. La atmósfera en la casa era tensa y cargada. Era evidente que Catherine no había cambiado. Su resentimiento y su necesidad de dominar seguían intactos. La relación se encaminaba, lenta pero inexorablemente, hacia un desenlace fatal, con Price subestimando el nivel de peligro que había invitado a su vida. La relación entre Catherine y John Price era una maraña de toxicidad y confrontación. Las advertencias de los amigos de Price sobre el pasado violento de Catherine no tardaron en materializarse. El ambiente en su hogar estaba perpetuamente cargado de tensión, donde los puñetazos y los gritos eran el pan de cada día. A pesar de que Price era un hombre grande y fuerte, la ira incontrolable y la agresividad de Catherine lo ponían en desventaja. La situación se deterioró aún más cuando Price, harto de la violencia, se negó a casarse con ella. Para Catherine,
Esta negativa fue el colmo de la ofensa, un rechazo que exigía una venganza que iba más allá del daño físico. Ella planeó su revancha con una frialdad y una precisión que demostraban su capacidad para la malicia calculada. Price había trabajado para la misma compañía minera durante 17 años, una carrera de lealtad y estabilidad. Catherine encontró la manera de destruir su vida profesional. Grabó en secreto a John robando objetos del trabajo y luego envió el vídeo a sus jefes. El resultado fue devastador. John Price fue despedido. Perder su trabajo, la fuente de su estabilidad y orgullo, fue un golpe que le costó asimilar, y la traición de Catherine lo llevó a un punto de no retorno. La humillación y el resentimiento eran insoportables. Price finalmente reunió el coraje para echar a Catherine de su casa. Sin embargo, en un giro tan común en los ciclos de abuso, Price no pudo romper el lazo por completo. Reanudaron la relación, pero bajo la estricta condición de que ella no viviría con él. Aún así, Price se mostraba cada vez más inquieto. El peligro inminente era palpable. En febrero de 2000, la violencia escaló a un nivel criminal. Durante una discusión, Catherine apuñaló a Price en el pecho con un cuchillo. La herida, aunque grave, no fue mortal. Price sobrevivió y por primera vez, el sistema legal reaccionó con la seriedad que merecía la situación. El juez emitió una orden de restricción que prohibía a Catherine acercarse a menos de 200 metros de Price. En los días posteriores, John Price vivía con un temor constante. Habló con sus compañeros de trabajo y amigos, mencionando su miedo a ser asesinado por Catherine. En una conversación profética, bromeó, con un humor negro, que si no se presentaba a trabajar, sabrían que ella finalmente lo había atacado. Era el presentimiento de un hombre que sabía que estaba viviendo con una bomba de tiempo a punto de estallar. La cuerda se había roto. La noche del 1 de marzo de 2000 fue la última para John Price. A pesar de la orden de restricción, Price, tal vez por soledad o por una mezcla de resignación y hábito, permitió que Catherine se quedara a pasar la noche. Había despedido a sus hijos, quienes se quedaron con su abuela, asegurando que la casa estaría vacía para lo que él esperaba fuera un encuentro de reconciliación. Se acostaron. En un momento de intimidad superficial, se involucraron en un acto sexual, y Price, agotado, se quedó profundamente dormido. Catherine, sin embargo, no dormía. La orden de alejamiento, el despido de Price y el rechazo final se habían cocinado en su mente hasta convertirse en una receta de venganza helada. A la mañana siguiente, Price no se presentó a trabajar. Su ausencia, tras sus sombrías predicciones a sus colegas, encendió las alarmas. Un compañero de trabajo y un vecino se dirigieron a su casa para investigar. Encontraron un rastro de sangre en la puerta principal. Al entrar, la escena que se presentó ante ellos fue una manifestación de depravación absoluta, un horror que desafiaba toda descripción. En el lugar, encontraron los restos de John Price en un estado de desmembramiento inimaginable. Utilizando sus habilidades de carnicera, Catherine había llevado a cabo su fantasía. Su cuerpo había sido desollado con precisión quirúrgica. Lo más espantoso era que la piel, como un trofeo macabro, colgaba de un gancho de carnicero en el techo del dormitorio. Sus órganos internos habían sido extirpados. Pero el horror no terminaba ahí. En la cocina, sobre la estufa, los investigadores encontraron una olla. Dentro, un guiso, que contenía partes del cuerpo de Price, mezcladas con verduras, destinado a ser el almuerzo de sus hijos. Catherine fue encontrada en la casa, inconsciente, en un intento de suicidio fallido, rodeada de la evidencia de su atrocidad. Su detención fue inmediata. El juicio que siguió fue un circo mediático, un foco de atención mundial que buscaba entender lo incomprensible. La familia de John Price estuvo presente, y la tensión era palpable. Robert Edward Price, hermano de John, fue arrestado por intentar introducir 2 trozos de cristal en la sala del tribunal, gritando que iba a matar a la mujer que se había llevado la vida de su hermano. En el estrado, Catherine Knight finalmente se derrumbó, confesando el crimen con un detalle escalofriante.
El 30 de octubre de 2001, el jurado tardó solo unas horas en declararla culpable de asesinato en primer grado. El juez, O'Keefe, al dictar sentencia, fue inequívoco. Fue un crimen atroz, casi imposible en un mundo civilizado. Condenó a Catherine Mary Knight a cadena perpetua sin derecho a libertad condicional. Una sentencia histórica. Ella se convirtió en la primera mujer australiana en recibir tal veredicto. Un sello de que la sociedad no estaba dispuesta a arriesgarse a que su furia se desatara de nuevo. En 2006, Knight intentó apelar, argumentando que una vida en prisión sin esperanza era excesivamente dura. El juez se mantuvo firme, declarando: "Esta mujer es demasiado peligrosa para la sociedad. Nunca debe salir de la cárcel. Se quedará allí para siempre". Catherine Knight cumple su condena en el Centro Correccional de Mujeres de Silverwater, un monumento viviente y terrible al daño irreparable que puede causar un trauma no curado.